Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar madura al ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de números naturales. Se plantea la solución en un programa de 33 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería entonces es un repositorio de funciones. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, línea 16 a 20. Esta función entonces recibe un número como parámetro y va a mostrar entonces el promedio de los números naturales. Entonces, un promedio, recuerde, la suma de datos sobre el número de datos. La fórmula para hallar la suma de los números naturales está dada como n por n más 1 sobre 2. Y para hallar el promedio se divide entonces sobre n. Recuerde que n viene a ser el número que el usuario ingrese. Le invitamos a visitar la tutoría promedio de números naturales en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta fórmula de serie matemática. Vemos la estructura general de un programa orientado a objetos. Recuerda que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerda entonces que una vez se define la clase, se instancian objetos de esta clase para poder usarla. Tantos objetos se creen serán diferentes entre sí, ya que a pesar de que reutilizan la misma clase, sus atributos serán diferentes, diferenciándolos entre ellos. Por eso existen botones diferentes en un formulario, que pertenecen a la misma clase botón, pero son diferentes por título, por color, etcétera. Para programar orientado a objetos en Objective-C hay que tener en cuenta dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. En la interfaz lo que se hace es definir la estructura de un objeto, o sea, declarar los atributos y las variables, o mejor, las funciones o comportamientos. Y lo que se hace en la implementación es programar la lógica de cada función declarada. Entonces, en línea 6 a 8, aquí va la interfaz. Nombramos la clase como promedio de números naturales, hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí es donde declaramos los atributos de esta clase. Entonces, en este caso, esa clase no declara atributos. Luego declaramos los comportamientos. Hay una función llamada ejecutar. En la interfaz también se hace esto. Línea 7, primero se indica el método, el nivel del método, en este caso menos, indica que es un método de instancia. Luego el tipo de retorno, con void indicamos que es un retorno vacío. No hay retorno. Luego el nombre de la función, ejecutar en este caso, y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe un solo parámetro de tipo entero en la variable número. Con esto queda definida la interfaz, ya el compilador sabrá el tamaño de cada objeto. Veamos la implementación. Esta va entre las líneas 10 a 33. En la implementación lo que se hace es programar la lógica de cada función. Entonces la implementación va entre las directivas @implementation y @end. Hay una función especial, línea 11 a 15, que es init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase promedio de números naturales, o sea, en la línea 29. Y el constructor se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos. Como esta función no declaró atributos, entonces el constructor queda vacío. Este constructor no es necesario declararlo, a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación, la interfaz, o sea, la clase promedio de números naturales. Para usar esta clase se deben instanciar objetos de esta clase y entonces
Si usted tiene más archivos que hagan uso de la clase determinada, entonces usted deberá programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que los vaya a usar para evitar copiar y pegar el código. Por último, línea 23 a 33, vemos el main, este es el método de inicio del programa. En el main, línea 25 a 28, declaramos una variable número que recibirá este valor. Y línea 29, vamos a crear un puntero de esta clase, promedio de números naturales. Con asterisco indicamos que vamos a crear un puntero, lo llamamos obj. A este puntero le reservamos memoria dinámica, entonces con alloc creamos un espacio de memoria para esta clase. A ese espacio de memoria invocamos el constructor init. Con esto queda entonces definido la estructura de un objeto de la clase promedio de números naturales y el puntero obj apunta a este objeto. Ya se puede usar la clase. En la línea 30, entre corchetes, vamos a invocar la función ejecutar. Nombramos el puntero obj seguido de la clase del método función a invocar, en este caso ejecutar, y los parámetros que recibe, o sea número. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Los parámetros irán separados por 2 puntos. Con esto el compilador salta de la línea 30 a la línea 16 y muestra el resultado. Por último, línea 31 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar el promedio de los primeros números naturales. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.